Hola, buenas. Hola, buenas. Se oye bien, ¿no? Gracias. Siéntate. Hola, buenos días. Ya estamos en el último día de Infarma y la verdad que para mí es un placer estar aquí con vosotros y compartir esta ponencia hacia dónde vamos en el diseño de los medicamentos. Ya sabéis que en la práctica de la medicina la resolución por parte del médico consiste en la prescripción de un medicamento en una receta que llega a nuestras oficinas de farmacia. Y muchas veces cuando tenemos en la estantería el medicamento no nos damos cuenta del proceso evolutivo que supone tener ese medicamento ahí, todo el proceso que ha tenido que hacer para que esté ahí, nosotros lo podamos dispensar y no sabemos todo lo que conlleva todo el descubrimiento de para qué vale el medicamento, en la forma farmacéutica más adecuada. Para que os deis una idea de los 1000 medicamentos que se pueden estar investigando, igual uno llega con el tiempo entre 10 y 15 años hasta las oficinas de farmacia y por desgracia hay medicamentos que no llegan porque ya sabéis o que pasan a farmacia hospitalaria o bueno, con las innovaciones y diseño y tecnología son complejos, pero para nosotros, desde luego, no tenemos que perder la perspectiva desde el punto de vista de la farmacia y desde el punto de vista farmacológico lo que supone la investigación de los nuevos medicamentos que llegan al mercado para curar patologías. Entonces, por eso está con nosotros el profesor Paco Zaragoza para los amigos, al profesor Francisco Zaragoza, que, como sabéis, nos va a hablar de este mundo tan apasionante en el proceso de invención de nuevos medicamentos y por supuesto que tiene un currículum súper extenso y yo, bueno, remarcar que además de ser un gran aficionado a los coches y a los motores, que me imagino que es una de sus grandes aficiones y pasiones, no por mucho menos la pasión de la farmacia, de la farmacología que ejerce como doctor, que es en farmacia, premio extraordinario. Lo tengo que leer porque realmente, vamos, he cogido cuatro pinceladas para que sepáis un poquito porque creo que no necesita presentación. Ejerce como catedrático de farmacología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, es miembro del Consejo de Gobierno de dicha universidad y, por supuesto, doctor en farmacia con premio extraordinario. Coordinación de la acción Profarma del Ministerio de Industria dentro del Plan I+D de Industria Farmacéutica, vocal nacional de docencia e investigación del Consejo General, que os puedo asegurar que cuando tenemos en el Pleno sus intervenciones son como una charla magistral y nos hace recordar nuestros años de universidad, por lo cual también se lo quiero agradecer, porque cuando sale un nuevo medicamento, cuando nos instruyó en el Sofosbuvir el nuevo medicamento de la hepatitis C, realmente nos dimos cuenta de por qué debíamos de dar ese premio Panorama que dimos hace un par de años, porque quizá de la misma manera que nosotros estudiamos el descubrimiento de la penicilina, cómo fue casual y de todas esas formas, para mí lo más impactante y lo que me transmitió cuando nos explicó por qué habían elegido ese medicamento es que para nosotros ha sido, o debemos de considerar que ha sido un hito, puesto que es la primera vez que curamos un virus, además con un funcionamiento estupendo, pacientes que en 2-3 meses no tienen la medicación y yo creo que realmente ese descubrimiento tan maravilloso que han hecho médicos, farmacólogos, un montón de investigadores, no se ha dado el reconocimiento tan interesante que desde el punto de vista farmacológico se tiene que dar porque es un problema de político ya, pues el tema de precios, el tema del acceso al medicamento, por lo cual la charla magistral que nos dio a todos los presidentes que estábamos en el Pleno lo recordaré y me lo llevaré para siempre en mi corazón. Es autor, como comprenderéis, de muchísimos capítulos de libros de farmacología, ha dirigido muchísimas tesis, pero yo quiero destacar que es un buen compañero, un buen amigo y sobre todo y fundamental y en esta época una muy buena persona. Yo ya no puedo hablar más de él, por supuesto, Paco, aquí tienes a tu público. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Marta. Me has roto los esquemas. De verdad que te agradezco muchísimo esta cariñosa presentación.
Y sabes que para mí es un orgullo y además pues un privilegio el que me hayas presentado. Sabes de sobra que en el Pleno eres tú una de las principales batutas que existen allí, porque cuando tú pides la palabra a ti sí que se te escucha, yo el primero, y muy atento, porque siempre tus cosas están cargadas de razón y de sabiduría, de modo que muchísimas gracias. Quería decir que esto va a ser una charla quizá atípica, porque no lo sé si habitualmente hay este ruido o no lo hay. Sí. ¿Y se oye bien lo que uno dice desde aquí? Bien, de acuerdo, pues muchas gracias entonces. Bueno, pues mis primeras palabras son de agradecimiento no solamente a Marta, sino también a las personas que han hecho posible que esté yo aquí. Les agradezco muchísimo la deferencia que han tenido al invitarme a participar en esta sesión, sobre todo para hablar de algo tan querido para mí como son los medicamentos. Creo que constituye un mundo apasionante en el cual tenemos que tener claro lo que tantas veces predicamos y tantas veces repetimos. El medicamento sin paciente no es nada y, por tanto, el medicamento es una herramienta que nos permite actuar con el paciente. Bien, y dicho esto, en cuanto a dónde vamos en relación con los medicamentos, ¿hacia dónde vamos? Pues en el diseño tendría que empezar diciendo la noticia de ayer, de antes de ayer, de por qué tiene que ser un farmacéutico el que informe adecuadamente acerca precisamente de medicamentos como fármacos como el mildronato, esto que ha pasado con la deportista de élite, que ha salido, en fin, que ella misma ha declarado que se dopaba con este producto. Un producto que en España, este mildronato, que en España no existe como tal, pero que todo el mundo, pues sí, que sea seguro, que tal, en las noticias seguro que actúa de esta manera, de esta otra. Unas cosas de lo más raro, porque cuando alguien dice esto es para el corazón, ya se ve que no tiene ni idea de qué va la cosa. Pero cuando llega un farmacéutico, estudia, observa su estructura química, dice, pero hombre, si esto es un precursor de la carnitina, y la carnitina es tan conocida que, en fin, se ha utilizado tanto, primero para abrir las ganas de comer, ¿cuántos de aquí no les habrán dado el jarabe de estolina para abrir las ganas, para abrir el apetito? En fin, que, bueno, la cosa no era para tanto, pero lo cierto es que se conculca la legislación vigente y nada más, y está en la lista de sustancias prohibidas y fuera, pero por lo menos informar fehacientemente. Y esto yo solamente he visto que ha tenido que ser ahora ya 2 farmacéuticos los que han informado acerca de lo que es realmente, que no es ni un anabolizante, que no es ni un anfetamínico, ni nada de estas cosas raras. Bueno, pues ahí estamos, tendremos que seguir en esta labor de cara a la sociedad. Veamos, voy a tener que poner las gafas para... Ya he visto el teclado. De todas formas, no, pues no las teclas. Hablamos de innovación. A ver, ¿qué entendemos por innovación? Pues todos lo sabemos, no me voy a entretener en cuestiones semánticas, pero sí en decir que tenemos que estar ahí en la cresta de la ola, en la punta de lanza, para separar y para tener criterio acerca de lo que es una auténtica novedad de lo que no es. Lo que sí que está claro, como indico en la diapositiva, es que vivimos más tiempo, es decir, que nos han incrementado las expectativas de vida y además se han incrementado la calidad de vida, es decir, que vivimos más y mejor gracias, entre otras cosas, al uso de los medicamentos, y por tanto esto lo tenemos que poner en valor allá donde vayamos, porque todo el mundo sí hay que financiar tal cosa, pero lo cierto es que luego esas partidas presupuestarias en algunos sitios, léase autonomías, se invierten o se gastan en otros menesteres, y a ver qué es lo que pasa. Resulta que siempre la farmacia con mayúsculas es la pagana de esas situaciones. Sabemos que el medicamento, el coste, es elevado, ¿de acuerdo? Porque elevados son los requerimientos para introducir un medicamento en terapéutica. Claro, es que si no costase nada quiere decir que no se había estudiado nada y por tanto qué calidad o qué podríamos esperar de ese medicamento, ninguna cosa. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? La tentación es analizar el renglón siguiente, hacia las terapias avanzadas. Esto sería lo más sugerente, lo más sugestivo, en fin, hacia lo que querríamos conocer ahora. Sí, pero es que mucho bla, 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 pero resulta que todavía hay pocos hechos. Quiero decir que ahora mismo tenemos que separar algunas cuestiones, como es esos análisis de nuestro genoma
personalizado que se nos están haciendo y se nos está ofreciendo unas previsiones de patologías. Mucho cuidado con este tipo de cosas, que legítimamente, es cierto, lo ofrecen algunas casas comerciales a un precio bastante elevado, pero lo que también es cierto es que no conseguimos nada con un diagnóstico de este tipo, porque es que si la genética fuera estática, pues bien, sí, podríamos prever más cosas, pero a mí no me interesa saber si yo dentro de 5 años voy a tener un cáncer y además muy maligno o no lo voy a tener si no puedo solucionarlo. Ese es el grave problema. De tal manera que si a ello añadimos que tampoco es algo seguro, porque la epigenética también funciona, es decir, los influjos exteriores a ese genoma, de modo que, atención ahí, seamos cabales y enjuiciemos esto pues en su auténtica dimensión. Yo creo que es quizá más factible, y es lo que se está haciendo, establecer una terapia racional, basada en investigaciones de las alteraciones fisiopatológicas que se producen. Porque es que hasta ahora han avanzado más las medicinas que la medicina. Y claro, tendremos mucho que hacer y mucho que estudiar en ese tipo de alteraciones fisiopatológicas que nos pondrán en la pista para utilizar o para diseñar un medicamento adecuado. Por eso yo insisto una vez más, y allá donde voy lo preconizo, hace un rato también lo he estado diciendo, en farmacia debemos estudiar patología, se diga lo que se diga. Y no podemos estar simplemente pendientes de un plan que decimos, es que es el plan nuevo, es que no se puede modificar, esto es del 2008, digo, señor mío, del 2008 esto ha progresado muchísimo, de modo que, por mucho que esté la ficha técnica, pues mire usted, si eso establece la legislación vigente, esto es injusto, y el que está pagando es el estudiante, de modo que yo me salto la ley, y yo, pues actuaría de otra manera. De hecho, vamos, que quede tranquilidad en algunas cuestiones. Por ejemplo, yo propuse una asignatura de medicamentos biotecnológicos y no fue aprobada, no se me hizo caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues incluirla en el programa, la doy yo en el programa de farmacología. Es verdad que restándolo quizá de otras cosas que entiendo que son menos importantes. Por tanto, ya entramos en la última línea, donde están los últimos avances. ¿Qué últimos son? Pues precisamente la biotecnología y su influencia en la terapéutica. Vamos a ver, ¿qué tendencias hay últimas en investigación? Pues ahí lo tenemos resumido. No descubro la pólvora si digo que los antivíricos, sobre todo aquellos fármacos que han tratado el SIDA o la hepatitis C, ha supuesto una auténtica revolución. Como ha supuesto también el que para atender la hepatitis C, que hoy mismo reclamaban también otros sectores, pues se haya tenido que habilitar presupuestos extraordinarios como era previsible, pero estos pacientes, por favor, tenían que ser tratados además con un sentido farmacoeconómico certero, porque no es justo que se atienda solamente al impacto que súbitamente sufren los presupuestos. Quiero decir, estos son medicamentos caros, ¿de acuerdo? Sí, y entonces, si hay que tratar a los pacientes que sufren hepatitis C, pues hay que invertir una cantidad inmediata de dinero. Y los presupuestos, vamos, la tesorería se resiente, eso sí que está claro. Pero a la larga, y no muy largo plazo, esto sale barato, porque lógicamente los tratamientos con hepatitis C evitan ingresos hospitalarios prolongados, evitan esos tratamientos costosos, evitan infecciones cruzadas, evitan trasplantes. Y no solo eso, es que además es eficaz en los trasplantados también para evitar reinfecciones. O sea que estamos ante algo que es bueno, bonito y no sé si barato, pero a la larga seguro que sí es barato. Así lo supieron entender hace ahora pues 14 meses y ahí se ha puesto en marcha. Y hoy protestaban precisamente otros colectivos que decían, hombre, que para tratarnos nosotros, otro presupuesto extraordinario. Bueno, pues eso se irá viendo, pero en fin. Lo cierto es que nos movemos ahí en el campo de los antivíricos con unos avances que han sido impresionantes. El campo del cáncer también en íntima relación con la inmunidad, y ahora lo veremos. Y otros campos, hombre, por cierto, que estoy viendo aquí una cosa que no la he incluido y me ha llamado la atención. Mirad, lo voy a decir, he visto esta mañana un medicamento que lo conocemos de sobra, pero que a mí sí me ha pasado, y es algo que en terapia antineoplásica se hace necesario. Todos sabemos, y perdón que abra un pequeño paréntesis, todos sabemos que cuando un paciente canceroso está tratado, pues tiene incluso más temor a ese tratamiento, a la quimioterapia, que a la propia enfermedad o que a la muerte, porque en algunas situaciones lo pasa francamente mal, sobre todo cuando hay vómitos. Sabemos que hay antieméticos muy potentes, pero mirad, hay una cuestión, y es que
Hay que considerar que en muchas ocasiones el vómito alivia, pero la náusea incapacita. Y una náusea, un sentimiento de náusea permanente es lo que machaca al paciente. Entonces, la asociación de los Pitán, de los que acaban en Pitán, como por ejemplo de la familia de la Prepitán, junto con los antieméticos, los antagonistas de serotonina H4, 5-HT4, los están asociando ahora. Hombre, pues me ha parecido que supone un avance muy considerable y una consideración a estos pacientes en especial. Cierro el paréntesis porque es que sencillamente no lo había incluido aquí. Bien, y lo que haremos será hablar de estos apartados, resaltando sobre todo lo más importante para no cansaros demasiado. Veamos, en la hepatitis C han pasado cosas, han pasado historias que, mirad, pues lo voy a decir. El producto primero, el Sofosbuvir, que fue el auténticamente revolucionario, pues es que se compró a un precio muy elevado. Y claro, la empresa que lo compra, pues tiene que venderlo por lo menos a ese precio. Y aquí viene un problema de conciencia, y los españoles o los ministerios, ¿qué culpa tienen de esto? Ese fue el primer escollo. Ya se sabía que otras casas fabricantes llevaban su investigación bastante avanzada y casi se esperó a que otros surgieran, etcétera. Lo cierto es que ahora mismo ya el que más o el que menos ha tenido el suyo. El suyo de esta familia, el suyo inhibiendo esas proteínas específicas que todos conocemos, pero que quiero matizar dentro de ello una cuestión. Nos hemos planteado, seguro que sí, pero bueno, es una pregunta que se hace como el que está en clase. ¿Nos hemos planteado alguna vez qué ha pasado, por ejemplo, con Boceprevir y Telaprevir? Fueron dos fármacos premiados que tuvieron también Premio Panorama recientemente, y que salvaban vidas. Entonces es que el paciente que tenía hepatitis C prácticamente había casi un 100% de mortalidad antes o después. Y, sin embargo, cuando se introducen estos fármacos, se decía, hombre, es que sus curvas de morbimortalidad han mejorado muchísimo, es decir, que ahora tenemos un 50% de supervivencia. Ah, bueno, esto es muchísimo. Sí, pero las comunidades autónomas pusieron su reticencia, pusieron su bloqueo, esto es caro, esto no se financia, y llegamos al momento en el cual se descubre el Sofosbuvir, va a entrar el Sofosbuvir ya con una cifra de supervivencia del 97,5%, y decimos, ya no queremos los otros, los del 50% los queremos. No se ha vendido, digo vender porque quien vende es la industria farmacéutica, no se ha vendido ni uno. Bueno, ¿y dónde están esos 1.200 millones de dólares que ha costado cada uno de ellos en investigación? Pues claro que todo esto repercute, son medicamentos de riesgo a la hora de introducirlos en el arsenal terapéutico. Esto es algo que tenemos que considerar y, por tanto, es injusto cuando se habla de industria farmacéutica diciendo es que hay que ver qué precios, qué tal, qué cual. Sí, bueno, pues eso hay que calar ahí dentro. En fin, la oferta, como vemos, es variada dentro del tratamiento de la hepatitis C. Voy a ir un poquito más deprisa en esto, porque tenemos ofertas, por ejemplo, en cáncer de próstata, los conocemos perfectamente, estos inhibidores de los precursores hormonales de hormonas masculinas, y bueno, han supuesto pues más de lo mismo, pero más perfeccionado. Pero en el tema de la esclerosis múltiple sí quería incidir algo, y es que, aunque parezca mentira, esta es una patología, sobre todo la remitente recurrente, claro, cursa por brotes, y hasta ahora la única oferta que hay es tratar de distanciar esos brotes. Es una enfermedad incapacitante, como sabemos, que afecta fundamentalmente al sector femenino. Un 65% de mujeres a una edad de los 27, 28 años, por tanto, debutan en etapas tempranas. Y, hombre, quizá nos tendríamos que preocupar más acerca de saber la etiopatogenia de la enfermedad. Sabemos que esta patología se llamó en tiempo esclerosis en placas porque aparecen placas de desmielinización en el sistema nervioso. Y se sabe también que es un proceso autoinmune. Pero, repito, se va avanzando bastante y se avanzó mucho con el monoclonal frente a alguna población de linfocitos que eran los que producían generaban los síntomas de la autoinmunidad y esa desmielinización. Y el natalizumab, repito, anticuerpo monoclonal, pero claro, tenía todo el problema añadido que sabemos de la posibilidad de la leucoencefalopatía. ¿Que es un 1%? Sí, pero al que le toca, le ha tocado, y entonces eso ha supuesto un freno también para la financiación. Ahora tenemos otro, el alentuzumab, recientemente premiado, Premios Panorama, que ya no tiene ese riesgo, de modo que ha supuesto ya un avance bastante importante. Pero lo que es mejor es que estas terapias son compatibles con otras, como por ejemplo con el fumarato o como por ejemplo otro que no está incluido aquí porque no es tanta novedad, por ejemplo con la 4-aminopiridina,
con la fampridina, fampira, ojo, que no me he equivocado, he dicho 4-aminopiridina, es decir, una molécula tan simple, que favorece la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular y, en consecuencia, estamos favoreciendo en lo posible la motilidad, es decir, esa interacción nervio-músculo en la placa neural, pues la fampridina, la 4-aminopiridina, favorece, como digo, la liberación de acetilcolina. Es verdad que tiene un talón de Aquiles, y ahí vamos a los programas y a los acuerdos de riesgo compartido, porque no todos responden, es decir, hay un porcentaje bajo de respondedores, oscilando en el entorno de un 40%. Pero, en fin, vamos no a lo negativo, sino a lo positivo. Es verdad que si no hay resultados en salud, la empresa fabricante asume ese riesgo, asume el coste. En fin, repito que son tratamientos compatibles y además con los que ya no solamente mejora el distanciamiento de los brotes, sino que con la fampridina ha mejorado la marcha. Es el único que mejora la capacidad normal de marcha. Esto es mucho. Bueno, también hay otros, que voy a pasar esto más, porque si no, no vamos a llegar al final, ya lo hemos visto. Sabemos que hay una auténtica revolución en oncología. Y bien, lo tengo puesto en el centro. ¿Terapia a la carta? Sí, pero ahora veremos. Vamos por partes. La terapia inmunogénica, que está cobrando tanta fuerza, su virtud reside simplemente en normalizar la situación de defensa del propio organismo. Es decir, que el organismo no se quede inerte ante la aparición de un tumor. Pero bueno, ¿acaso se quedaba inerte? Pues sí, llegaban momentos que sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación habitual en caso, por ejemplo, de un paciente que le descubren un tumor y se le dice, mire usted tiene un cáncer de tal tipo, de lo que sea? Claro, todavía cuando le diagnostican, todavía está fuerte y pelea contra ello. Yo voy a por todas y tal, en fin, es un reto que tiene delante y sí, luego ya cuando empieza la decrepitud la cosa varía. Pero de momento lo cierto es que ahora con los inhibidores enzimáticos u otros monoclonales, en definitiva, con la quimioterapia que se utiliza actualmente, en la gran mayoría de los casos, si no ha habido una curación, que en muchos casos, sabemos, el cáncer de mama, pues se está curando en su mayoría, y otras situaciones parecidas, muy bien, se cura. Pero pensemos este caso que voy a describir. Pasan a lo mejor 3-4 años en una etapa de meseta tras haber abandonado la quimioterapia, el paciente está muy bien, pero héteme aquí que de repente los marcadores empiezan a dar mal, resultados negativos, empieza a decir, atención, que esto hay que controlarlo, hay que ver que ha progresado la enfermedad, cómo es posible, qué ocurre, y de repente, catapum, el paciente sucumbe. ¿Pero qué ha sucedido? Claro, pobre, este paciente, pues el tumor ha creado resistencias y nos quedamos tan a gusto. No es eso, no es que cree resistencias, es que sencillamente aprende picardías, que ahora inmediatamente lo veremos, o si no, lo veo ahora mismo, paso a una siguiente, aunque luego de marcha atrás. Esto empezó con el ipilimumab, lo tenemos en la parte superior izquierda, en el tratamiento de melanoma. El laboratorio de Bristol Myers Squibb, cuando vio que tenía posibilidad de introducir este fármaco, dijo, hombre, yo quisiera tenerlo más perfeccionado, no a modo de perdigonada, como empezó, pero esto tengo que introducirlo porque gracias a la introducción de este producto vamos a aprender. Pues efectivamente, así fue. La introducción del Yervoy, también premio Panorama, fue excepcional. Y esto nos puso en el punto de partida para la introducción de los siguientes que fueron pembrolizumab y nivolumab. El nivolumab también es de Bristol Myers Squibb y el pembrolizumab de Merck Sharp & Dohme. ¿Qué es lo que hacen estos productos? Pues hacen lo siguiente, si me permitís, represento mediante este esquema lo que sucede con la célula tumoral. Veamos, el linfocito tiene dos receptores, uno es estimulante y otro depresor o inhibitorio. Ahí hay un equilibrio, pero resulta que si el tumor aprende a producir las proteínas disease, protein disease, que L es de ligando, un ligando de esa proteína, de tal manera que
acciona el receptor inhibitorio, está produciendo una inhibición de ese linfocito. Claro, ya conocemos biología molecular, conocemos ya diseño de fármacos, yo no, pero bueno, hay quien lo conoce, diseño de fármacos a nivel molecular, conociendo la estructura espacial de ese receptor. Lo que se ha hecho es introducir fármacos monoclonales que bloqueen el receptor inhibitorio, de tal manera que ya el ligando que produce la célula tumoral no llega porque el receptor está bloqueado, y entonces hay un predominio del estímulo. Predomina el estímulo y ya entonces el linfocito sí que es capaz de atacar y ya reacciona frente a la célula tumoral. Y eso sí que es un remedio, diríamos, a ver, no porque lo natural sea lo mejor, pero desde luego si nuestros mecanismos de defensa funcionan, yo lo prefiero al posible fármaco que estemos administrando. Y si en este caso sumamos fármaco eficaz que está iniciando o que está propiciando una defensa adecuada, pues mejor que mejor. Bien, decíamos que ya teníamos también terapia dirigida en la parte de la derecha de la diapositiva, cómo hay anticuerpos monoclonales, y una vez más, claro, la biotecnología, que están diseñados para ocupar receptores de tumores. Muy bien, el brentuximab, por ejemplo, acude, lo digo esquemáticamente, acude al tumor y se fija él. ¿Pero se fija y qué hace? ¿Fijarse solamente? No, es que lleva el vedotín unido, que el vedotín, llamándolo así, suena casi a chiste, pero es la auristatina. La auristatina sabemos que es un tóxico natural, y en ese momento que el anticuerpo monoclonal se copula con las células tumorales, vierte el veneno y es tóxico específicamente para los tumores. Lo mismo pasa con el trastuzumab en Tansine, es decir, una mejora del propio trastuzumab, del propio Herceptin, que ya existía y que ahora ya, unido al Entansine, a este tóxico, se llama Kadcyla. La estructura química del brentuximab está en la parte inferior, anticuerpo monoclonal, con un péptido que hace de puente en su unión con la auristatina. Ya sé que esto es muy complejo, pero bueno, esto se hace y por ahí, y ahí vamos, y los farmacéuticos desde luego tenemos que estar en ello y tenemos que conocer y dirimir claramente ante la observación de estas estructuras. Bien. Pero, ¿y dónde está la terapia a la carta? ¿Dónde está la tan ansiada terapia a la carta? Es decir, yo tengo un genotipo y entonces, si tengo una mutación, pues hombre, que me saquen mis células tumorales, que me las reprogramen y que me las vuelvan a introducir. Sí, esto es verdad que esto ya se está haciendo. Pero de ahí a que digan, a usted le hemos predicho tal patología, y entonces lo que vamos a hacer es modificar su genoma para esto. Oiga usted, no, mire, a mí que no me lo toquen porque no sabemos, esto no es cierto, esto no es al 100%, porque vuelvo a sacar otra vez lo del tema de la epigenética, que puede verse modificada a lo largo de esos años, o vaya usted a saber. De modo que cuidado con este tipo de terapia a la carta. Eso no quita para que las terapias avanzadas, es decir, la terapia celular, la terapia tisular, la ingeniería de tejidos, por supuesto que esto va adelante, y ahí tenemos algunos medicamentos, quizá que se van obteniendo mucho más despacio de lo que quisiéramos, como es el Condrocelec, pues ahí tenemos un caso, un ejemplo claro. Sigamos. En aparato cardiovascular, ya he dicho con ese mini programa que he expuesto al principio, que es lo que íbamos a desarrollar, tenemos dos aportaciones casi de medicamentos huérfanos, que son el riociguat y el macitentan. Hipertensión pulmonar. El primero por la vía de la estimulación de la guanilato ciclasa y el segundo antagonizando los receptores de endotelinas. Muy bien, efectivamente son específicos en circulación pulmonar. Hipertensión pulmonar, pues lo tenemos corregido, al menos es la pretensión. Pero bueno, dejando esto a un lado, quizá aunque esté más pequeño, es más importante considerar las perspectivas que van a ser casi inmediatas que tenemos puesto en la parte inferior de la diapositiva. Veamos el famoso LCZ, digo LCZ que son las siglas de Novartis que utiliza para los productos en investigación, pero como lo hemos llamado así durante mucho tiempo, casi no nos podemos desprender de este famoso LCZ 626, que realmente es la asociación de sacubitril y de valsartán. El sacubitril es un producto que va por la vía de la neprilisina. Este es un fármaco
que bueno, está en íntima relación con la eliminación de sodio. Es ya complejo de explicar, pero me podéis creer que lo que garantiza es una estabilidad en la no retención de sodio y agua. Y si la asociamos a un ARA2, como es el valsartán, está dando unos resultados magníficos. Mirad, como muestra os digo que el ensayo clínico que se hizo con el LCZ, uno de ellos, en fin, el primero que la verdad fue escandaloso, se hizo frente a un Prilo, frente a un IECA. Y hubo que suspenderlo, porque no era ético continuar con una diferencia en resultados de salud, una diferencia tan impresionante. Y hubo que suspender ese ensayo por falta de ética, como digo. Digo, bueno, estamos ante algo revolucionario. ¿Como antihipertensivo? Sí, pero también en insuficiencia cardíaca. De modo que, compartiendo estas dos indicaciones, creo que es mucho. No podemos olvidar que de insuficiencia cardíaca y sus consecuencias se muere mucha más gente que de cáncer y que de accidentes de tráfico. De modo, y además es lo que más cuesta en los hospitales. Primero, se salvan vidas, que es lo más importante, y en segundo lugar, si se reducen costes y todo lo que acabo de comentar, mejor que mejor. Pero si pasamos al siguiente renglón, ojo con el evolocumab, o los dos renglones siguientes, evolocumab y alirocumab, parte inferior de la diapositiva. Ahí tenemos unos anticuerpos monoclonales que actúan en el receptor hepático de lipoproteínas de baja densidad, de tal manera que parece que nuestras aspiraciones se van a ver cubiertas en lo referente a la placa heterogénica. Vamos por partes. Cuando, después de, no me voy a remontar a los tiempos de Castelar, pero sí a los inicios del estudio Framingham. Recuerdo todavía cuando se introdujo un medicamento que no sé, no creo, no, es que el más veterano, no digo viejo, el más veterano de aquí soy yo, pero vamos, recuerdo cuando se introdujo un fibrato, el clofibrato, el neoatromid, que decían, hombre, es que el estudio Framingham ha dicho que hay que bajar las tasas de colesterol en sangre para evitar accidentes y eventos cardiovasculares. Bueno, pues vamos a bajar las tasas de colesterol. Y se introduce el famoso clofibrato o neoatromid. Bueno, pues bajaba el colesterol estupendamente, pero mataba, es decir, que las curvas de morbimortalidad eran negativas, eran contrarias a lo que se esperaba, y entonces hubo que retirar ese producto. Digo, algún fallo hay aquí, ¿qué es lo que pasará? Claro, se empezó a analizar, y en el entretanto vino el estudio escandinavo 4S, después de que se descubrieron las estatinas, y ya se vio ahí que había, vamos, en los inicios ya se veía que había un 30% de mejora en cuanto a expectativas de vida. Bueno, el tema de las estatinas fue un éxito, ¿de acuerdo? Ya se empezó a perfilar más que tenían que ser, no el colesterol total, sino las LDL. Las HDL ya sé que van por otro lado, pero pensemos en las lipoproteínas de baja densidad. Y se decía, hombre, si las bajamos a 120, pues estupendo. Pero claro, es que en prevención secundaria, es decir, cuando ya el paciente ha sufrido algún evento cardio o cerebrovascular, ahí el profesor Fuster, y ya viene Valentín Fuster, nos dice que tienen que estar por debajo de 100, que como tope la cifra son 100 miligramos decilitro de LDL. Y claro, esto es difícil. No, pero con estatinas potentes se consigue. Ya sé que la dosis está ahí en un terreno fronterizo para producir dolores musculares, para producir la rhabdomiolisis, etcétera. Sí, bueno, pero el colesterol ahí lo tenemos controlado. Y viene a continuación Valentín Fuster y dice, sí, pero yo estoy viendo en plan experimental todavía que si nos ponemos en 70 miligramos de decilitro o incluso conseguimos bajarlo, la placa aterogénica regresa. Esto es casi como el cuento que yo le relato a mis nietos de Juanillo y el gigante. Y dice, es que cada día consigue una cosa. Pues efectivamente, cada día iba diciendo una cosa, que si se baja de 70 la placa regresa, y propone un mecanismo. ¿Qué mecanismo es? Pues que la vasa vasorum, ya sabemos, los pequeños vasos que irrigan las grandes arterias, pues funciona como pies chupadores cuando se baja de esa cifra de 70 miligramos de decilitro. ¿Pero qué producto hay con el que consigamos bajar a 70 miligramos de decilitro? Pues sí, la asociación de una estatina potente con la ezetimiba. Pero si la ezetimiba solamente inhibe la absorción del colesterol de la dieta. No se trata solamente de eso, sino que en el ciclo enterohepático, cuando nuestro hígado elimina colesterol, estamos inhibiendo también su reabsorción, que esto es mucho, que no es solamente el de la dieta, atención. Y entonces ya con la asociación sí que se consigue llegar a 70. Bueno, pues estando ahí, de repente llegan primero los señores de Amgen y a continuación los de Sanofi Aventis,
El primero fue el evolocumab, el de Amgen. Bueno, pues llegan y dicen, cuidado que con estos productos podemos bajar a lo que queramos. ¿Y cuánto es lo que queramos? 20 m. Es que lo bajamos a 15 miligramos de decilitro. ¡Pues! Los endocrinos ponen el grito en el cielo. Pero hombre, pero por favor, que me vas a dejar sin colesterol para las membranas celulares, que me dejas sin colesterol para las hormonas corticales, para las hormonas sexuales, pero esto, no me quites tanto colesterol. Dice, no, si no es que lo quite, es que ya sí que podemos mantener a un paciente, por ejemplo, con 50 miligramos y encima con un grado de adherencia máximo. Adherencia a la terapéutica. De modo que estamos ahí en un momento en el cual ya tenemos capacidad decisoria, ya son metas que las tenemos en la mano y metas en patologías muy, muy importantes. De modo que, en fin, de verdad que yo creo que sí que estamos de enhorabuena con la introducción de estos productos. Y ya algo más, quizá no tan apabullante, pero hombre, en fibrosis quística, otro premiado, que no voy a entretener en él, el Ivacaftor, este producto, medicamento huérfano, lo que hace es abrir los canales de cloruro para permitir el paso de agua. Parece que es el huevo de Colón, pero yo no le he puesto, de modo que eso es lo que me da envidia, que parece que es fácil, pero bueno, pues es una aportación muy interesante. Y sabemos todo lo que está pasando con los que llaman ahora LAMA y los LAVA. Los LAMA sabemos que son antimuscarínicos de larga duración y los LAVA, LAVA con B, beta-2 adrenérgicos también de larga duración. Bueno, pero vamos por partes. Boehringer Ingelheim ha introducido el holodaterol con un dispositivo que ahí es donde vamos. Los dispositivos son importantísimos. El dispositivo ha sido revolucionario, de tal manera que ha permitido bajar para un mismo producto, bajar 10 veces la dosis. Yo creo que esto es muy, muy interesante y esto al clínico le pasa desapercibido. Es algo que nosotros tenemos que poner en valor. Y luego, algo que también está al alcance de la mano, pero parece sencillo, pero ha habido que hacer unos estudios clínicos, desde luego, bastante largos y que fueran contundentes. Las asociaciones de agonistas beta-2, es decir, de los broncodilatadores clásicos, a partir del Ventolin y de todos estos, de esa familia, con antimuscarínicos, con los anti-M3. Fijaos, el aclidinio lo puso en el arsenal terapéutico, lo puso precisamente Almiral y ahora se ha desprendido de su parte de respiratorio. Pero este aclidinio, o sea, con él ya se hicieron estudios de compatibilidad terapéutica con los agonistas beta-2 y a partir de ahí pues ya vinieron el glicopirronio, que el glicopirronio ha hecho muy bien Novartis en utilizarlo, era un producto excelente, pero que data del año 60, esto nadie lo dice, pero es así, podemos buscar en cualquier bibliografía que miremos y veremos que el glicopirronio es antiguo, pero pasa lo mismo que con la aspirina y con tantos otros productos que siguen siendo activos. La verdad es que la virtud fue el demostrar que eran perfectamente compatibles y que sobre todo en EPOC era el tratamiento de elección. Y atención que quedan muchos pacientes de EPOC, por mucho que se vincule en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica al tabaco, su origen que es así, en el 95% de los casos está ligado al uso de tabaco. Sí, pero es que es distinto del tratamiento antiasmático. Os recuerdo, aunque todos lo sabemos, que la EPOC, bueno, la que toda la vida hemos llamado bronquíticos, esos pacientes que entraban, por ejemplo, en una farmacia y decían que quiero que me dé, no había manera, y a él le parecía tan normal, esos accesos de tos que tenía, que paraba todo congestionado, y bueno, como tenía un montón de episodios al día, el paciente no lo consideraba, pero la verdad, el espectador externo decía, pero este hombre, esto hay que atenderlo, esto es algo penoso, ¿no? Bueno, pues todo eso cursa con un espasmo bronquial, lo digo a diferencia de la inflamación del interior del bronquio que sucede en asma idiopático o asma intrínseco. Bueno, pues esta aportación de los agonistas beta-2 con antimuscarínicos, aunque parezca sencillo, aunque parezca casi de andar por casa, es importantísima. Y en cuanto a diabetes de tipo 2, pues tenemos las gliflocinas. Sabemos que el enzima SGLT2, sabemos que es un transportador de glucosa. Vamos a ver, que estamos en diabetes tipo 2 y en eliminación de glucosa por orina. ¿Cuántas veces los veteranos hacíamos determinaciones de glucosa en orina para controlar a un paciente diabético?
los llevaban en botellas de cerveza y antes de que existieran las tiras, pues hombre, el reactivo de Ferring se utilizaba para saber, para determinar glucosa en orina, que tenía que ser cero, como todos sabemos, la glucosa se filtra y se reabsorbe después, básicamente en el túbulo contorneado proximal, en esa unidad funcional que es la nefrona. Bueno, pues ahora lo que se ha visto es que se puede inhibir ese enzima transportador en su reabsorción de tal manera que se elimine el excedente de glucosa por orina. Ahora ya esa determinación de glucosa en orina ya no nos valdría, claro, no nos valdría de nada. Y aquel señor que yo vi, sabéis una cosa, lo voy a contar, es una porquería, pero lo voy a contar. Sabéis que yo tuve un profesor que me enseñó, claro, no lo hice, esa práctica yo no la hice, pero me enseñó a determinar glucosa en orina dando un trago. Él no se lo tragaba, lo escupía, pero decía, tiene tantos gramos. De verdad, os lo digo de verdad, que lo he visto, y encima quería hacer proselitismo con esto. Y bueno, son anécdotas un poco sucias, pero son reales, de verdad. Yo decía, no me niego, vamos, hombre, aunque esté loco, este individuo, pero lo gordo es que lo determinaba muy bien, tenía unas papilas gustativas de mucho cuidado. Bueno, y resulta que ahora estamos en otros tiempos en los cuales pretendemos eliminar, y de hecho así se hace con la inhibición del enzima transportador, pretendemos eliminar glucosa por orina. De acuerdo. ¿Pero qué consecuencias tiene esto? Pues seguro que en vuestra práctica profesional lo habréis visto. Son fundamentalmente dos cosas. Una, la enorme carga osmótica que se genera en el interior de los túbulos renales, que eso hace que se retenga agua en su interior y por tanto tiene una capacidad diurética casi como el manitol, de tal manera que viajes y todo esto hay que preverlo. Y hay muchas personas que andando por Madrid, pues sencillamente ya sé que se conocen todas las cafeterías de los distintos barrios por donde se mueven, porque tienen que entrar, no tienen más remedio. Es que la capacidad diurética, por tanto, lo primero, que bueno, es algo limitante, pero no sería demasiado. Pero lo segundo es que se está propiciando con la eliminación de glucosa, se están propiciando algunas infecciones, sobre todo infecciones fúngicas. No bajemos la guardia en esto. ¿Por eso se va a prohibir el medicamento? No, simplemente recomendar pues que se extreme la higiene en ese sentido. Bien, las moléculas pequeñas, ya voy terminando, las moléculas pequeñas siguen dando su juego, como los inhib. Todas aquellas que acaban en inhib, ya se ha acordado que ese sufijo quiere decir que inhiben enzimas, es decir, son inhibidores enzimáticos y para serlo necesitan acceder al centro activo de la enzima y en consecuencia, si el enzima es una proteína, a lo mejor con una estructura tortuosa, pues se necesita no solamente que no haya repulsión físico-química, sino que sea una molécula pequeña que pueda acceder. Luego, entonces, hay moléculas de diseño, hoy día, que ya con diseño asistido por la informática, con una predicción de positividad hasta de un 95%, de modo que siguen dando muchísimo juego. En fin, ahí está, por ejemplo, el tofacitinib, que no le está dando el resultado apetecido todavía a Pfizer, pero bueno, es una alternativa, ya veremos si perfecciona su estructura molecular. En fin, hemos comentado también en esta búsqueda de dianas con los monoclonales, algunos como el adalimumab mejorado, el pembrolizumab lo hemos visto antes y en cuanto a mejoras galénicas, repito lo de los dispositivos y algo que se pasa desapercibido, por ejemplo la aplicación de nanotecnología en cáncer. Mirad, cuando uno ve en un catálogo paclitaxel y en un producto que se llame Taxol o como quiera llamarlo, me da igual, o paclitaxel genérico, y en otro también paclitaxel, pero dice con albúmina. ¿Y esto qué es? Pues eso está aplicando técnicas de nanotecnología que permiten una vectorización adecuada, es decir, una llegada a la célula diana, casi nada, en cáncer de páncreas con el Taxol, con el paclitaxel. Lo que se está haciendo gracias a la aplicación de la nanotecnología es permitir que las moléculas lleguen al propio páncreas, que ejerzan allí su efecto y que en muchos casos estén curando. ¿Qué hablamos de curación? Pues hombre, no se tiene mucha experiencia, se lleva pues casi 4 años y hay algunos pacientes que todavía están durando 4 años cuando sabemos que el cáncer de páncreas es fulminante. De modo que creo que esto hay que considerarlo. Lo que pasa es que luego vienen las curiosidades y vienen los aprovechados comerciales que a estos productos les llaman los supergenéricos. Hombre, no fastidiemos, no, esto no es un genérico, la galénica importa muchísimo más que todo eso, de modo que si lo quieres llamar Pepe o Juan o como quieras me da igual, pero hombre, lo de supergenérico, en fin, repito que es un tema comercial, pero se está introduciendo, hombre, igual que ahora algunas moléculas de biosimilares que son pegiladas, lo llaman
los better, que quieren decir que son los estupendos, los biosimilares estupendos. No, bueno, eso seamos más formales. Y ahí es donde vamos, la biotecnología. Empiezan a caer las patentes y solamente voy a dar 2 mensajes en relación con el tema de los biosimilares. Por mucho que por algunos sectores dicen, sí, biológicos y biosimilares es lo mismo. No, cuidado, tengamos claras las ideas. Un biosimilar surge, irrumpe en terapéutica por caída de patente del original. ¿Y el original qué es? Un producto biológico obtenido a partir de cepas bacterianas o de estirpes, líneas celulares. Sí, pero el biosimilar tiene que partir de otras estirpes o de otras líneas celulares. A lo mejor el resultado es el mismo, pero todavía hay que trabajar mucho, hay bastantes incertidumbres. ¿Por qué ha venido todo este ruido de sables en relación con los biosimilares? Si esto viene del 2008, pero en el 2008 no pasó nada porque se empezaron a introducir biosimilares que prácticamente son iguales a los originales. ¿Por qué? Pues porque son de moléculas simples. Moléculas simples, hombre, si dentro de un biológico podemos hablar de estructura simple como es la de la insulina, como es la de la hormona de crecimiento, como la del factor de crecimiento de colonias neutrófilos, como es la eritropoyetina. Bien, pero este tipo de moléculas sabemos perfectamente cuál es su mecanismo de acción. Sin embargo, cuando cae la patente del primer monoclonal del infliximab, registrado inicialmente como Remicade, ¿por qué hay interés? Porque son productos caros. Claro, hay interés no solamente por parte del fabricante, sino también por parte de la administración si se le baja el precio. Hombre, y sin duda, si se consigue, es una innovación y tenemos que ir a ello, pero hágase bien y pensemos que de momento la intercambiabilidad no se puede dar, al menos de momento. ¿Por qué? Pues lo resumo rápidamente. Porque si partimos de líneas celulares diferentes, si ya en la obtención de un original hay que estandarizar y normalizar mucho la técnica de obtención, con un biosimilar tendremos que utilizar, por ejemplo, algo que nos suena o que conocemos como son los enzimas de restricción. ¿Os acordáis que en los libros pone que los enzimas de restricción son las tijeras que se utilizan en biotecnología para recortar moléculas? Es decir, una enzima hidroliza una molécula en un punto. ¿De acuerdo? Pues cuando nosotros hacemos esa reacción, pensemos solamente esto que voy a decir. Pensemos una membrana celular, que es una membrana bilipídica y que está en movimiento. Muy bien, llega la enzima que se va a unir con su lugar diana, no voy a especificar más. Y entonces, ¡pam!, flota, y siente atracción por ese lugar diana, y entonces en ese movimiento oscilatorio, ¡pum!, ha pegado en el aminoácido 145. Uy, pues yo quería que hubiera sido en el 148. Bueno, es parecido. En el 145, pues vamos a ver si vale o no vale. La clínica lo dirá. La clínica será el juez. Los resultados clínicos, en definitiva, son los que dictaminarán. Pero, ojo, que al partir de estirpes celulares de algo vivo, la cosa varía, es muy distinto de una reacción estática en un tubo de ensayo y con una molécula pequeña. Esto hablamos de miles de aminoácidos, de modo que ya veremos a ver qué nos depara el destino en este sentido. Este tema, en cuanto a innovación y hacia dónde vamos, es importantísimo, porque la cosa no queda aquí solamente en la obtención de los anticuerpos monoclonales, sino que irá un poquito más allá. Ya termino solamente con otra cuestión. Fijaos, cuando nosotros tratamos, por ejemplo, una artritis reumatoide con un anti-TNF-alfa, estamos trabajando con un monoclonal que se va a copular y que va a inactivar ese factor proinflamatorio que es el TNF-alfa. Bien, ese es el objetivo. El monoclonal copula e inactiva el factor proinflamatorio. Pero ¿por qué se ha sobreexpresado ese factor proinflamatorio? No lo conocemos, no tenemos información suficiente. Entonces lo que estamos haciendo es tratar un factor de riesgo, pero no la patología de base. Y esto ocurre en el fármaco innovador. Claro, tendremos que guardar todavía cautelas con los biosimilares. En definitiva, la actuación que se sigue, iba a decir la política, porque la política no, pero la actuación que se sigue es que si
irrumpen biosimilares, como por ejemplo de infliximab, que es el primero, dentro de los monoclonales, no de los otros que revisten menos importancia, sino de los monoclonales. Si irrumpen en terapéutica, un paciente naïf, un paciente que no ha sido tratado con nada, se puede iniciar el tratamiento con un monoclonal. Lo que no se permite, al menos por el momento, es que a mitad de tratamiento con un original, con un innovador, se cambie al monoclonal. Desde luego, los especialistas no están por la labor en este sentido. Y esta es la política, la actuación que se pretende seguir y que por el momento, pues así estamos. Tendremos que aprender todavía muchas más cosas. Y no os quiero cansar, esto es mucho más distraído, la contemplación de la fachada de la universidad, donde trabajo y donde me tenéis a vuestra disposición. De modo que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Zaragoza, por la exposición tan estupenda que nos ha hecho de todos estos medicamentos. La verdad que para mí es una ventaja saber que cuando vayamos a tener un tipo de estas enfermedades vamos a poder ser tratados con los mejores medicamentos. Eso por una parte. El problema que nosotros vemos desde nuestro ámbito profesional, que es la oficina de farmacia, yo realmente del listado de medicamentos que has visto, pues realmente no los tenemos en la farmacia. Yo lo único deciros que nosotros como corporación estamos intentando buscar una serie de medidas para que estos medicamentos sigan en la oficina de farmacia, porque nos parece importante que todos los medicamentos estén en la oficina de farmacia, independientemente de lo que diga el Ministerio o para qué son o por un problema de precio, pero bueno, lo intentaremos trabajar con farmacia hospitalaria y a ver qué resultados obtenemos. Yo lo único, si queréis alguna pregunta para el profesor Zaragoza, que estará encantado de poder contestar a alguna cuestión. La verdad que es muy técnica. ¿Alguien quiere una pregunta, por favor? Sí, por favor. Ahí le cambio, no, le dejo el... ¿Sí? ¿Quiere alguien una pregunta? Ay, me ha parecido... ¿No querías una pregunta? Ah, vale. No, es que como está oscuro y nos da un foco, vemos sombras y no, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, agradeceros la presencia aquí. Esperamos que el año que viene en Infarma Barcelona estemos otra vez reunidos. Agradecer al Colegio de Madrid la presencia que nos ha hecho estar aquí hoy con todos vosotros y muchísimas gracias.